¿De verdad vas a dejar que este viejo toque un coche así? Ya no sirve para este tipo de tecnología. El taller estaba lleno esa mañana. No solo de coches y herramientas, sino de voces, de pasos apurados, de órdenes que se cruzaban en el aire como chispas. El olor a aceite quemado se mezclaba con el de metal caliente, y el ruido constante de los motores hacía vibrar el piso como si el lugar tuviera un pulso propio. En medio de todo ese movimiento, él trabajaba en silencio. Era un mecánico viejo, de manos gruesas y piel curtida, con el rostro marcado por arrugas profundas que no hablaban solo de edad, sino de años enteros inclinados sobre motores, escuchando ruidos que otros no sabían interpretar, resolviendo problemas que no aparecían en ningún manual. Su uniforme estaba manchado de grasa, como siempre, y su postura era recta, aunque los hombros cargaran el peso de décadas de trabajo. Se movía despacio, no por torpeza, sino por costumbre. Cada gesto tenía un propósito. Cada herramienta era tomada con cuidado, como si todavía respetara al oficio que le había dado todo. Fue entonces cuando el cliente entró. No lo hizo con discreción. La puerta se abrió de golpe, y su voz llegó antes que su figura. Era un hombre joven, elegante, seguro de sí mismo, de esos que están acostumbrados a ser escuchados sin necesidad de pedirlo. Traía un coche moderno, caro, brillante, uno de esos que parecen recién salidos de una vitrina y que despiertan miradas apenas se detienen en la calle. ¿Quién es el que va a revisar mi auto?, preguntó, sin ocultar la impaciencia. El jefe señaló al mecánico, anciano. El hombre lo miró de arriba abajo, sus zapatos gastados, sus manos sucias, su cabello canoso. La expresión en su rostro cambió. ¿Él?, dijo con una sonrisa que no era amable. ¿De verdad van a dejar que este señor toque una máquina así? Algunos trabajadores levantaron la vista, otros bajaron la cabeza. Nadie respondió. El anciano dio un paso al frente, con la tranquilidad de quien está acostumbrado a tratar con personas difíciles. ¿Qué tipo de falla presenta?, preguntó con voz baja, firme. El cliente soltó una breve risa. No se ofenda, pero esto es tecnología moderna, respondió. Sensores, sistemas electrónicos, computadoras. No creo que alguien de su generación esté al día con estas cosas. La palabra generación cayó como un peso invisible. El anciano quiso explicar que ya había escuchado un sonido irregular cuando el coche entró, una vibración que no correspondía al funcionamiento normal. Quiso decir que, más allá de las pantallas y los diagnósticos digitales, el motor seguía hablando de la misma manera que siempre. Pero no llegó a terminar. Prefiero que lo vea alguien más joven, interrumpió el cliente. Alguien que realmente entienda estas tecnologías. La frase no fue dicha en voz baja. Fue para todos. En el fondo del taller, el jefe escuchó cada palabra. Durante un instante su cuerpo se tensó, como si fuera a intervenir, como si algo en su memoria se hubiera activado. Pero no lo hizo. Se limitó a decir, con tono diplomático, «Está bien, que otro se encargue». El anciano entendió. No hacía falta más. Retrocedió un paso. Bajó la mirada. No había rabia en su gesto. Solo una calma triste, contenida, de esas que nacen cuando uno se da cuenta de que ya no es visto, de que su presencia se ha vuelto fácil de ignorar. El cliente asintió, satisfecho. Eso pensé, comentó. No quiero que alguien que ya no sirve para estas cosas arriesgue mi coche. La palabra sirve quedó suspendida en el aire, como una sentencia. El ruido del taller continuó, pero, para el anciano, todo se volvió distante. Escuchaba las voces como si vinieran desde muy lejos. Miraba sus manos, esas mismas manos que durante años habían enseñado a otros a sostener una llave, a escuchar un motor, a no rendirse ante una falla difícil. Manos que ahora parecían no tener valor. Nadie dijo nada. Nadie lo contradijo, y en ese silencio colectivo, algo se quebró dentro de él. El anciano se apartó hacia un costado del taller, no por orgullo, sino porque sabía leer los gestos. Había aprendido, con los años, que cuando alguien deja de mirarte a los ojos,
Ya ha tomado una decisión. Desde allí observó cómo otro mecánico se acercaba al coche, conectaba el escáner, miraba la pantalla, fruncía el ceño. El cliente hablaba con el jefe, señalaba el vehículo, gesticulaba con impaciencia. Sus palabras eran rápidas, cortantes, como órdenes más que como pedidos. El jefe asentía, tratando de mantener una expresión profesional, pero por dentro algo se movía. El anciano no lo sabía aún, pero en ese silencio incómodo, el jefe estaba recordando. Recordaba un taller mucho más pequeño, un galpón casi vacío, con herramientas viejas, paredes sin pintar, y un joven inseguro que no sabía ni por dónde empezar. Recordaba sus propias manos temblando la primera vez que intentó desmontar un motor. Recordaba su frustración cuando nada salía como debía. Y, sobre todo, recordaba al hombre que ahora estaba a un costado, ignorado. Recordaba su voz paciente. No fuerces la pieza. Escúchala, primero. No corras. Un motor te avisa antes de romperse. Respeta el oficio. El metal siente cuando lo tratan con apuro. Ese hombre había sido su maestro, el que se quedaba después de hora para explicarle una y otra vez lo mismo, el que corregía sin humillar, el que le enseñó no solo a arreglar coches, sino a respetar a las personas que trabajaban con ellos. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado. La realidad volvió a imponerse con el sonido del cliente alzando la voz. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Tengo prisa. El jefe respondió algo que el anciano no alcanzó a escuchar. Lo vio sonreír con nerviosismo, lo vio tratar de calmarlo, y lo vio, una vez más, evitar mirarlo a él. El anciano sintió entonces un cansancio diferente. No físico, un cansancio del alma. Se quitó los guantes con lentitud. Observó las manchas de grasa, las cicatrices viejas, las uñas gastadas. Cada marca era una historia. Cada rasguño, una noche larga. Cada mancha, un problema resuelto. Cuando nadie más sabía cómo hacerlo. Pensó en todos los jóvenes que había formado, en los que se fueron, en los que se quedaron, en el que ahora era dueño del lugar. Y por primera vez, una duda le atravesó el pecho con fuerza. Tal vez ya no tenía lugar allí. No dijo nada. No reclamó. No recordó en voz alta quién había sido. Simplemente tomó su chaqueta. El jefe lo vio de reojo, pero no lo detuvo. El anciano caminó hacia la salida. Cada paso resonaba en el piso de cemento como un eco sordo, casi solemne. El ruido de las herramientas quedó atrás, mezclado con las voces y con el murmullo del cliente que seguía quejándose. Cuando cruzó la puerta, el aire de la calle le golpeó el rostro. Era fresco, silencioso, muy distinto al caos del taller. Se detuvo un momento, miró sus manos una vez más, y pensó con una tristeza serena. Tal vez el tiempo ya había pasado para él. Tal vez, después de tantos años, ya no servía. Y sin saberlo, mientras se alejaba, dejaba atrás un lugar que pronto descubriría cuánto lo necesitaba. El anciano caminó varias cuadras sin rumbo fijo. No tenía prisa. Tampoco tenía a dónde ir. Las calles estaban llenas de gente que pasaba a su lado sin mirarlo, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, en sus propios problemas. Para ellos, él era solo otro hombre mayor con ropa de trabajo, alguien que no llamaba la atención, alguien que parecía pertenecer al paisaje y nada más. Pero por dentro, todo estaba en movimiento. Cada palabra del cliente seguía resonando en su mente, cada gesto de indiferencia, cada segundo de silencio del jefe. No era la primera vez que alguien dudaba de él por su edad. Había pasado antes, en otros lugares, con otras personas, pero nunca había dolido así. Porque esta vez no venía solo de un extraño, venía del lugar al que había dedicado su vida, y, sobre todo, del hombre al que había enseñado todo. Llegó a su casa cuando el sol ya empezaba a bajar. Una casa modesta, sencilla, con paredes que guardaban más recuerdos que adornos. Dejó la chaqueta sobre una silla y se sentó a la mesa de la cocina sin encender la luz. Durante unos minutos, solo escuchó el tic-tac del reloj.
Pensó en su primer día en aquel taller, en cómo el lugar apenas se sostenía, en cómo el dueño de entonces confiaba en él para sacar adelante trabajos que parecían imposibles, y pensó, inevitablemente, en el joven que llegaba todos los días con los ojos llenos de dudas. Recordó la primera vez que aquel muchacho intentó desmontar un motor y terminó rompiendo una pieza cara. Recordó su cara de pánico. Recordó cómo estuvo a punto de irse, convencido de que no servía para ese trabajo. Tranquilo, le había dicho entonces. Todos rompemos algo antes de aprender a arreglarlo. Se quedó hasta tarde esa noche, explicándole con paciencia. Le enseñó a escuchar. Le enseñó a no confiar ciegamente en los números. Le enseñó que la experiencia no se compra, se construye. Ese joven aprendió, creció, se volvió bueno, y un día, con el paso de los años, se convirtió en el dueño del taller. El anciano sonrió con amargura al recordarlo. Nunca pidió nada a cambio. Nunca reclamó reconocimiento. Verlo progresar había sido suficiente. Pero ahora lo había visto guardar silencio. En el taller, mientras tanto, la situación empeoraba. El coche del cliente seguía inmóvil, levantado en el elevador, con el capó abierto como una herida que no lograba cerrarse. Los técnicos más jóvenes revisaban una y otra vez los mismos sistemas. Las pantallas mostraban datos, códigos, advertencias que se contradecían entre sí. Nada era concluyente. Nada explicaba ese sonido extraño. Nada justificaba por qué el motor se apagaba de repente. El cliente comenzaba a perder la paciencia. Esto es inaceptable, repetía. Me dijeron que aquí trabajaban los mejores. El jefe escuchaba en silencio, con el teléfono en la mano, hablando con proveedores, con otros talleres, con antiguos contactos. Pedía opiniones, enviaba videos, describía el problema. Las respuestas eran vagas, dudosas, inseguras. Y poco a poco, una idea empezó a abrirse paso en su mente. La misma que había tratado de ignorar esa mañana. Pensó en el anciano, en su forma de escuchar el motor sin siquiera acercar una herramienta, en su capacidad para detectar fallas que otros no veían. Pensó en su maestro, y por primera vez en muchos años sintió algo que no esperaba sentir en su propio taller, miedo de no estar a la altura. El anciano pasó la noche casi sin dormir, no por insomnio, sino porque la mente no dejaba de trabajar, repasando escenas antiguas, voces del pasado, miradas que ahora cobraban otro significado. A la mañana siguiente, volvió al taller por costumbre. No porque alguien lo hubiera llamado, no porque esperara una disculpa, simplemente porque durante décadas ese había sido su lugar. El ambiente era distinto. No había risas, no había música, solo tensión. El coche seguía allí, ocupando el centro del taller como una presencia incómoda. Piezas, desmontadas sobre mesas metálicas. Herramientas fuera de lugar. Pantallas encendidas con gráficos que nadie lograba interpretar del todo. Los mecánicos jóvenes discutían en voz baja. Uno decía que el problema debía ser electrónico. Otro insistía en que era un fallo del sistema de inyección. Otro proponía actualizar el software. El anciano escuchaba desde lejos. Ese sonido irregular seguía ahí. Sordo, profundo. No era un fallo de computadora. Era algo mecánico. Algo que estaba fuera de sincronía. Se acercó despacio. Tal vez no es el sistema, dijo, casi en un susurro. Tal vez es la base. Nadie lo miró. El jefe estaba al fondo, con el teléfono en la mano, hablando con un proveedor. Su voz sonaba tensa, contenida. Sí, ya revisamos todo eso. No aparece ningún código claro. Sí, el ruido sigue. Colgó. Se pasó la mano por el rostro. El cliente caminaba de un lado a otro, cada vez más impaciente. Esto es increíble, decía. Me prometieron que aquí había experiencia. No veo experiencia, por ningún lado. La palabra volvió a caer como un golpe. Experiencia. El jefe levantó la vista.
y por primera vez miró directamente al anciano. Sus ojos se encontraron por un segundo. En los del viejo no había reproche, solo calma, y algo que se parecía mucho a una pregunta sin palabras. El jefe tragó saliva. Durante un instante estuvo a punto de llamarlo, de pedirle que se acercara, de admitir, aunque fuera en privado, que necesitaba su ayuda. Pero el orgullo lo detuvo. Bajó la mirada. Pues sí, anciano entendió. Se alejó otra vez. En ese momento, el motor volvió a intentar arrancar. Un ruido seco, una vibración fuerte, y luego silencio. El coche se apagó por completo. El cliente se detuvo en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó. Nadie respondió de inmediato. Los mecánicos revisaron las pantallas. Los códigos cambiaron, las alertas se multiplicaron. El jefe sintió un nudo en el estómago. Ese fallo ya no era menor. Ese fallo podía costar mucho dinero. Y peor aún, podía destruir la reputación del taller. Miró al anciano una vez más, y esta vez no desvió la mirada. El silencio que siguió al apagón del motor fue pesado. No era un silencio normal, de esos que duran apenas unos segundos antes de que alguien diga algo. Era un silencio lleno de preocupación, de cálculos mentales, de miedo a lo que podía venir después. El cliente fue el primero en romperlo. ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz más baja pero más tensa. ¿Por qué se apagó así? Nadie respondió de inmediato. Los mecánicos jóvenes se miraron entre sí. Uno revisó de nuevo el escáner. Otro se agachó junto al motor, como si pudiera encontrar la respuesta con solo observar. El jefe permaneció quieto, con los brazos cruzados, intentando mantener una calma que ya no sentía. El anciano, a unos metros de distancia, escuchaba. Ese apagón no había sido casual. Era la consecuencia de algo que llevaba tiempo fuera de equilibrio. Algo que se había ignorado. Se acercó despacio, sin hacer ruido. Si siguen intentando arrancarlo así, dijo con suavidad, pueden empeorarlo. El cliente giró la cabeza hacia él. ¿Usted otra vez?, respondió, molesto. Ya dije que prefiero que lo vea alguien que entienda estos sistemas. El anciano no se ofendió. No levantó la voz, solo sostuvo su mirada. Entender un sistema no siempre es leer una pantalla, contestó. A veces es escuchar lo que el motor está diciendo. El jefe observó la escena, vio al cliente, vio al anciano, y por un instante, el recuerdo de sus años de aprendiz volvió a golpearle la mente con fuerza. La voz de su maestro resonó clara, como si estuviera otra vez frente a él, muchos años atrás. Las máquinas modernas también se cansan, y cuando se cansan, avisan. El cliente hizo un gesto de fastidio. No tengo tiempo para filosofías, dijo. Necesito soluciones. El jefe respiró hondo. Déjenlo revisar, ordenó finalmente. La frase fue corta, pero cambió el ambiente. El anciano se acercó al coche. No conectó ningún aparato. No miró ninguna pantalla. Apoyó la mano sobre el metal todavía caliente. Cerró los ojos un segundo. Escuchó. Luego pidió que intentaran arrancar otra vez. El motor respondió con un sonido irregular, profundo, casi como un gemido. El anciano abrió los ojos. Ahí está, murmuró. ¿Ahí está qué?, preguntó el cliente. El problema. Se enderezó y miró al jefe. Esto no es solo electrónico. Hay una desalineación en el sistema mecánico. Algo que viene desde antes. Si no se corrige, el daño será mayor. El jefe sintió un escalofrío. Esa manera de hablar. Ese tono tranquilo, seguro, sin necesidad de demostrar nada. Era el mismo que había escuchado cuando era joven y no sabía nada. Era la voz de su maestro. Pero todavía no dijo nada. No todavía. El jefe observó al anciano trabajar. No con la mirada distante de un superior, sino con la atención inquieta de alguien que empieza a reconocer algo que había olvidado. El viejo pidió herramientas simples. Nada sofisticado. Nada digital. Un destornillador. Una llave. Una linterna. Se inclinó sobre el motor con la calma de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Escuchó. Tocó. Ajustó.
Los demás mecánicos se quedaron quietos, sin intervenir. Por primera vez en horas, nadie discutía. Nadie proponía teorías. Todos miraban. El cliente cruzó los brazos. ¿Y bien?, preguntó impaciente. ¿Va a decir algo concreto o solo va a seguir escuchando? El anciano levantó la cabeza despacio. Ese sonido no viene de un sensor, dijo. Viene de una pieza que está fuera de lugar. Lleva tiempo así. El sistema electrónico intenta compensarlo, pero ya no puede. El jefe sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pieza?, preguntó. El anciano se la señaló. Esa. Si sigue forzándose, va a fallar del todo. El cliente frunció el ceño. ¿Estás seguro? El anciano no respondió con palabras, solo asintió. Había visto ese problema antes, muchos años atrás, en motores más simples, sin pantallas, sin sensores. Pero el principio era el mismo. ¿Cuánto tardaría en arreglarse?, insistió el cliente. No. Es cuestión de rapidez, contestó. Es cuestión de hacerlo bien. El jefe cerró los ojos un instante. La escena era demasiado familiar. Recordó una noche, décadas atrás, cuando él mismo había querido terminar un trabajo rápido para irse a casa, y su maestro lo había detenido con una sola frase. Si corres ahora, mañana correrás el doble para arreglar lo que rompiste. Abrió los ojos, miró al anciano. Y en ese momento, algo dentro de él se quebró. No era solo respeto. Era memoria. Era deuda. Se acercó. Maestro, dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. El anciano lo miró. No hubo sorpresa en su rostro. No hubo reproche, solo reconocimiento. El cliente se quedó inmóvil. ¿Qué dijo?, preguntó. El jefe tragó saliva. Dije, comenzó, y se detuvo. Dije lo que siempre fui para usted. El silencio se apoderó del taller. Los mecánicos jóvenes se miraron entre sí, confundidos. El anciano no sonrió. No necesitaba hacerlo. Aprendiste bien, dijo simplemente. El cliente observaba la escena sin entender. ¿Qué está pasando aquí? El jefe respiró hondo, y por primera vez, en voz alta, frente a todos, dijo la verdad. Él fue quien me enseñó este oficio. El aire pareció detenerse. El taller quedó en silencio. No un silencio incómodo, sino uno denso, cargado de sorpresa. Los mecánicos jóvenes miraban al anciano como si lo vieran por primera vez. El cliente, aún con los brazos cruzados, frunció el ceño, intentando entender lo que acababa de escuchar. ¿Su maestro?, preguntó. ¿Él? El jefe asintió lentamente. Cuando yo llegué aquí no sabía nada, dijo. Ni siquiera cómo sostener una llave. Fue él quien me enseñó a escuchar un motor, a tener paciencia, a respetar este trabajo. El anciano bajó la mirada, como si aquellas palabras no le pertenecieran. Yo solo hice lo que tenía que hacer, respondió. Enseñar. El cliente observó sus manos, aún manchadas de grasa, y luego su rostro cansado. Entonces, murmuró, usted es quien... El que estuvo aquí desde el principio, interrumpió el jefe. El que formó a casi todos los que trabajan hoy en este lugar. Una oleada de comprensión recorrió el taller. El cliente soltó el aire lentamente. Yo no sabía, dijo. El anciano no respondió. No buscaba disculpas. Solo quería terminar el trabajo. Se volvió hacia el motor y retomó lo que estaba haciendo. Con movimientos precisos, retiró la pieza que había señalado antes, la examinó bajo la luz y mostró la pequeña deformación que estaba provocando el problema. Aquí está la causa, explicó. No es nueva. Lleva tiempo así. El sistema electrónico intentó compensarla, pero ya no puede. El jefe se acercó. ¿Se puede arreglar? El anciano asintió. Sí, pero hay que hacerlo con calma. El cliente tragó saliva. ¿Cuánto costará? El anciano lo miró a los ojos por primera vez desde que había entrado al taller. Costará lo que tenga que costar para hacerlo bien, dijo. No más, no menos.
El tono no era duro, era firme. El cliente asintió. Confío en usted. La frase, simple, tuvo un peso enorme, porque venía del mismo hombre que horas antes se había burlado de él en público. El jefe observó la escena con una mezcla de alivio y vergüenza. Sabía que no solo se trataba de un coche, se trataba de una deuda que había tardado demasiado en reconocer. El anciano volvió a inclinarse sobre el motor, concentrado. A su alrededor nadie hablaba, todos escuchaban. El anciano trabajó durante horas. No hubo prisa, no hubo nerviosismo. Cada tornillo fue retirado con cuidado, cada pieza revisada como si tuviera historia propia. El taller entero parecía haberse adaptado a su ritmo, como si todos, sin darse cuenta, hubieran vuelto a la forma en que se trabajaba antes. En silencio, con respeto. El cliente observaba desde una silla, inquieto, pero ya sin arrogancia. El jefe permanecía de pie sin apartarse, siguiendo cada movimiento de su antiguo maestro con una mezcla de admiración y culpa. Cuando todo estuvo listo, el anciano dio un paso atrás. «Intente ahora», dijo. El motor arrancó. Esta vez no. Hubo vibraciones extrañas. No hubo gemidos metálicos. Solo un sonido firme, regular, saludable. El cliente soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo durante horas. «Funciona», murmuró. El anciano asintió. Nunca dejó de poder hacerlo. Solo estaba siendo forzado. El jefe cerró los ojos un instante, no por alivio técnico, sino por el peso de lo que acababa de comprender. Se acercó al viejo mecánico y delante de todos habló. «Perdóname». La palabra salió quebrada. «Te fallé como jefe y como alumno. Te dejé solo cuando no debía. Olvidé quién me enseñó todo esto». El anciano lo miró en silencio. No había reproche en sus ojos, solo cansancio y una serenidad que venía de muy lejos. «Lo importante», dijo, «es que recuerdes ahora». El cliente se levantó lentamente. «Yo también me equivoqué», admitió. No tenía derecho a juzgarlo así. El anciano no respondió con discursos, solo con un leve gesto de cabeza. El taller, que antes había sido escenario de burla, ahora estaba envuelto en un respeto absoluto. Los mecánicos jóvenes observaban al viejo con otros ojos, como si recién entendieran el valor de lo que siempre estuvo allí. Días después, nada parecía distinto por fuera. El taller abría a la misma hora. Las herramientas seguían colgadas en los mismos lugares. Los coches entraban y salían como siempre. Pero algo había cambiado. Ahora, cuando el anciano hablaba, todos escuchaban. Cuando se acercaba a un motor, nadie dudaba. No por miedo, por respeto. El jefe, cada mañana, pasaba primero por su lado antes de ir a su oficina. No para dar órdenes, para saludar, como antes, como cuando aún era solo un aprendiz, y el viejo mecánico seguía trabajando, sin buscar protagonismo, sin contar su historia, sin exigir reconocimiento, porque quienes realmente tienen autoridad no necesitan recordársela a nadie, solo estar, y cuando llega el momento, el mundo, tarde o temprano, lo entiende. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez viste a alguien ser juzgado por su edad, por su apariencia, o por lo que otros creyeron que ya no era, entonces este canal es para ti. Suscríbete. Porque aquí contamos historias que recuerdan algo que el mundo a veces olvida. Que el verdadero valor de una persona no desaparece con los años, solo espera ser reconocido. Y si esta historia te hizo sentir algo, deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran, que sanan y que devuelven dignidad.